No lo voy a creer. Vamos a hacer la tarea para convertir este pueblo en alta infancia. Hasta cierto punto, men, nosotros necesitamos comenzar de nuevo la lucha. No podemos, tenemos que, oye, es un comienzo, es un nuevo comienzo que hay que plantear, porque si nos llevamos de lo que está hecho, no tenemos nada logrado. Ya lo que está hecho fue hecho en base a una realidad pasada, aunque se mantengan los principios y los valores, y sean siempre esos principios, la esencia, la savia, que nos va a alimentar para la lucha en todos los tiempos. Tenemos que ir adaptándonos a las nuevas realidades que están imponiéndose ahora mismo. Hoy en día, nosotros tenemos una población joven mayoritaria, pero tenemos una población joven mayoritaria, pero que al mismo tiempo esa población joven mayoritaria está totalmente disgregada. ¿Disgregada en qué? En tecnología, en un proceso de transculturación que el imperio, con mucha inteligencia dentro de lo que son sus objetivos, ¿entiendes?, de dominación para estos pueblos, ahí lo infiltrando en nuestras naciones y nuestras sociedades. Entonces, ¿qué han hecho? Nos han desconectado de nuestras raíces históricas, de nuestros orígenes, nos han desconectado. Antes la juventud tuya, era otra cosa, la juventud ustedes era otra cosa. Tú encontrás en una esquina 2 o 3 gente hablando de la situación del país, eso era algo muy habitual, muy frecuente. Ahora eso es algo totalmente escasísimo. Por eso es que la mayor preocupación que uno puede tener ahora mismo es precisamente esta falta de conciencia que existe en la población joven. Tú fuiste un joven luchador, pero antes eso abundaba mucho, tú lo sabes, ¿cuántos de los anónimos no existen? Que no se mencionan, pero que estuvieron ahí, dieron su siempre y fueron solidarios con todas las luchas que se emprendieron. Por eso la sociedad dominicana hoy puede exhibir algún tipo de logro, ¿entiendes? La democracia no es una obra de estos partidos que están dominando. La libertad en este pueblo es la obra de los revolucionarios, los luchadores, y de la sangre de muchos dominicanos y dominicanos que tuvieron que caer para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de los derechos que tenemos. Lo tenemos hoy, pero no hay quien haga, no hay quien lo use ni quien desarrolle esos derechos en bien del pueblo. Entonces tenemos que comenzar de nuevo a trabajar como si no se hubiese hecho nada, ¿entiendes? Retomando todos los valores que hay en todas las organizaciones que existen, porque si nosotros nos ubicamos en la actualidad, nosotros ahora mismo tenemos una juventud totalmente diferente a la de antes, ¿ven? Tecnología, Facebook, Twitter, que Internet y todo eso es un modelo ya de sociedad. Está moderando un modelo de sociedad muy diferente a la de antes. Y la juventud de ahora, incluso, con todos los antivalores que están predominando, ya acepta como bueno y válido una serie de cosas que son una aberración para cualquier persona que tiene un mínimo de seriedad y de conciencia, ¿me entiendes? Son una aberración y lo adoptan como valores incluso. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Luchar contra ellos que tienen eso. No tenemos que buscar la forma de cómo estudiar esa masa de jóvenes, ese pueblo joven, y ver cómo nosotros podemos, dentro de su propia lógica de actuación, cómo podemos penetrar y llegarle a ellos. Porque si no lo hacemos, nos vamos a convertir, nos vamos a quedar cada día más marginados, más excluidos, más apartados de la posibilidad de constituir un movimiento que verdaderamente tenga incidencia con lo que tú estás planteando. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que comprometernos ahora. Y ahora, cuando los pueblos están en crisis, tienen que mirar a sus orígenes. Otra cosa, que es una crítica, bueno, es una crítica que yo siempre hago al movimiento de izquierda. La izquierda, los pueblos vibran con su propia historia. José Martí decía en un documento que mandó al Partido Comunista en su tiempo, que un buen gobernante es quien gobierna de acuerdo a la idiosincrasia de su pueblo. ¿Entiendes? Entonces nosotros nos hemos desconectado de nuestra historia, ¿no? Sí, uno tiene que vibrar con los símbolos que son parte de lo que somos nosotros como dominicanos y como dominicanos. Es decir, ahí está la historia, ahí está nuestro pueblo, ahí están los ejemplos nuestros propios que el pueblo va a vibrar. ¿Qué le dio éxito a Fidel Castro? Que hizo una revolución totalmente nacionalista, no ideológica, de la Tierra Maestra. Que nos dicen algunos cubanos que incluso Fidel no aceptó la línea revolucionaria ideológica para que no vayan a confundir o afectar, porque no era conveniente que en esa fase de la lucha de Tierra Maestra se vinculara la parte ideológica, porque entonces los Estados Unidos iban a intervenir y lo iba a destruir. Él adoptó una línea ideológica posteriormente, ¿me entiendes? Pero en el proceso tuvo que usar la táctica, tuvo que usar la estrategia, tuvo necesariamente que compenetrarse, que ser aguerrido con la lucha radical, pero buscar un discurso que unificara a la sociedad dominicana completa.
¿me entiendes? Y esto es un pueblo, men, que es creyente, que es temeroso de Dios, que nuestra historia tiene eso, sí, ahí está la configuración que tiene nuestro símbolo patrio, que es una configuración totalmente espiritual. Es decir, con las Sagradas Escrituras, es decir, con la Biblia cristiana abierta como un símbolo patrio. ¿De qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es más fácil? Yo tratar de doctrinar a un pueblo en base al capital de Marx, que es tan complicado, tú lo sabes. Antes era complicado leerlo y era muy fácil porque había una corriente de jóvenes, había muchos grupos revolucionarios y se hacía fácil penetrar a la comprensión y el discernimiento de ese tipo de material académico. Tan iluminador, porque Marx fue un gran profeta, un genio, ¿entiendes? Que nos ayudó a comprender y entender con mucha eficacia el comportamiento de los pueblos, de la sociedad, ¿entiendes? Y la conformación de una serie de cambios que se iban a dar, producto de una serie de situaciones que se irían dando gradualmente en la historia. Pero, ¿qué es más fácil? Tomar algunos elementos que nosotros ya tenemos ganados, como que la Biblia es un símbolo, y buscar qué textos bíblicos o qué visión o qué doctrina hay dentro de la Sagrada Escritura que perfectamente pueden ser utilizados, que se acomodan a la lucha y que pueden ser perfectamente empleados para crear conciencia a un pueblo. El pueblo le llega más eso. Al pueblo le llega más la Biblia que el capital. Entonces, uno lo consume para uno tener capacidad de discernimiento y para uno desarrollar estrategias. Pero uno tiene que evidentemente emplear los símbolos que el pueblo, los símbolos más sanos, que el pueblo, a lo que el pueblo obedece, a lo que el pueblo es sensible, a lo que el pueblo vibra con eso. Es decir, los símbolos que le hace vibrar a ese pueblo, para poderlo persuadir a ese pueblo. Lo que uno no puede jugarme es que uno no puede estar ligando ciertos personajes. Es decir, no se puede estar vinculando. Hoy en día la política se ha convertido en eso, ¿entiendes? Como en una especie de que tenemos obligatoriamente un momento determinado que arreglárnosla, es decir, tener que pactar con la fuerza que siempre han dominado en nuestro país. ¿Por qué esa vaina? Eso es mentira. Ahí estaba viendo un politólogo, un programa que se llama Metrópolis, que estaba diciendo que no, aquí hay dos corrientes, o la izquierda, que una línea radical te margina, o una línea conservadora que tú obligatoriamente tienes que adoptar, tratar de ver cómo tú dentro del marco del conservadurismo, tú implementas algunos cambios. Eso es lo que han hecho los partidos políticos. Pero ¿qué cambios han hecho ellos? Nos han degradado. La democracia le ha hecho más daño que la dictadura a este pueblo, porque la dictadura por lo menos no atentó contra el aspecto ideológico. La democracia está trayendo una perversión total. Y cuando los pueblos se pervierten a ese nivel, ¿qué salvación existe entonces por un pueblo? Cuando no hay valores, cuando no se fomenta nada. Si tenemos un presidente o funcionarios que incluso están totalmente aberrados, si todos los casos de narcotráfico están vinculados al Estado completo y nadie se atreve a decir nada, entonces ¿cómo tú te vas a tener que negociar con esa gente? No, yo estoy de acuerdo contigo, hay que vincularse al pueblo con los elementos con los que el pueblo vibra, pero dándole conciencia a ese pueblo para desmontar a esa gente. Esta tesis en Santiago, que nosotros los compañeros van a desarrollar esa base. El 1-1 es el pueblo, pero no va a ir el pueblo para organizarle con qué método, lo que tú planteas. Nosotros no podemos ir a hablar al pueblo simple y llanamente de marxismo. Verdaderamente tenemos que, en cada momento histórico, que aquí ya, por ejemplo, la clase obrera no es una clase en sí para ti. Entonces ya tú no puedes hablar de que el proletariado tiene que encabezar la revolución, no, la revolución la encabezan los revolucionarios organizados. Ya no es esa mística que Carlos Marx, que si no, lo que tú planteas es correcto. Tú tienes que adaptarte al momento. ¿Y qué dice Marx por ejemplo, en una, ¿cómo te dice? Una cita, dice Carlos. Mejor dicho, de la dialéctica, dice, el movimiento de las cosas en su esencia viva de cada momento. Esa es la dialéctica. Lo que tú planteas. Nosotros no podemos hacer lo que ayer se hacía. Tenemos que buscar otra cosa, lo dice claro. La dialéctica no es que el movimiento de la esencia viva de la cosa y los objetos en el universo entero. Eso es la dialéctica. Y tú de ahí tienes que saber que es verdad. ¿Cuál es el movimiento vivo que hay? Esa situación que tú ves introduciendo la droga, introduciendo esto, introduciendo todo lo otro. En Cuba no han permitido a los santeros andan ahí. En Cuba. ¿Verdad? Dime tú. Oye, aquí yo no fui allá y
y compré vainas de los santeros para gente aquí. Son una clase. Pero esa gente te habla de lucha, lo que yo compré los santeros, y están organizados. Entonces uno tiene que ver en cada momento histórico, por platear, cuál es la esencia de hoy, cuál es la esencia de mañana, para aplicarla en el movimiento vivo de la cosa. Que no viene el 4%, coño, vamos a inventar algo para decirle, nosotros si no viene, vamos a incrementar una lucha, no el 4, vamos a incrementar una lucha por el 6. La vaina de que de aumentar, de que 20 centavos, oye, a mí me da pena, digo, que no, que esos dirigentes que están ahí, que se congraciaron con el gobierno actual, hablando de que, qué sé yo, que de un 15% y un 20%, un 100% hay que luchar aquí, aunque no se dé un 100%. En aquella vez, el 200% le subieron a esa huelga del 46, Mauricio Báez, ganaban 50 centavos y le subieron 200 pesos. Oye bien, al triple, esa huelga que se dio en el 46. Te hubiese politizado y le da esa fuerza que tú tienes a cualquier político de esto, ¿entiendes? Oportunista, que lo que quieren es tener imagen para llegar a una posición y ascender socialmente. Únicamente ese es el interés de ellos, resolver sus problemas ellos y de un sector, más nada. Pero tú te has mantenido ahí. Entonces nosotros necesitamos volver hay que refundar la nación completa. Y refundar una nación significa empezar a refundar las organizaciones populares también y principios. Tenemos que hacerlo. ¿Me entiendes? La Junta de Vecinos no están... Hay un compañero que está trabajando en el Estado con la Junta de Vecinos. Entonces hay que hacer, comenzar, ¿verdad? No digo en serio, pero hay que comenzar porque la hay. Hay que fortalecer la que hay y echar para adelante la que están en esta... Te voy a decir una cosa que parece una... Oye, parece una vaina dura, lo voy a decir. Y que no se sientan aludidos los verdaderos revolucionarios. Coño, ¿cuánto daño han hecho los revolucionarios? ¿Tú sabes de dónde han surgido las estrategias para neutralizar el movimiento de lucha por el pueblo? De los revolucionarios, de los ex-revolucionarios. Esa gente se ha instalado en el poder y tienen vínculos con la sociedad. Antes, el aparato conservador no tenía forma de llegar al pueblo y el pueblo no lo aceptaba, no lo asimilaba. Pero si de repente yo estoy aquí con ustedes y yo llevo al aparato gubernamental, yo me entiendo con Francisco, todavía vengo aquí menos, yo estoy ahí cogiendo un cargo, tú sabes, pero de repente yo cojo información y me aburgueso. Y esa gente han diseñado la estrategia para joder al pueblo. La han diseñado, la han neutralizado y han metido gente en todas las organizaciones para neutralizar también el movimiento de lucha. El pueblo dominicano, en vista de que el Estado dominicano, llámese el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, se pusieron en contubernio con esas empresas depredadoras de nuestro medio ambiente, sin hacer esto, nosotros le proponemos al pueblo dominicano que asuma la defensa de su patrimonio natural, de sus recursos naturales y la defensa de su medio ambiente. ¿Mediante qué? Mediante un referendo consignado en el artículo 210 que nos da la potestad de nosotros expresarnos abiertamente y anular esos contratos si así lo determinamos. Entonces esa es la lucha, esa es la vía, esa es la dirección. Y tú viste lo que hace el Estado, que le exonera el problema de la energía y lo pone casi en el suelo. Entonces el pueblo está sufriendo ahora más apagones, tanto la Falconbrí como ahí, ¿entiendes? Entonces hay una situación completamente de lucha por nuestra independencia. Claro. Por eso yo digo que la barrigor es la principal amenaza que tiene el país ahora mismo. Y evidentemente, si nosotros activamos el movimiento, levantamos esa bandera, el pueblo no va a caer atrás. En el sentido de que el pueblo a sí mismo, yo no le estoy proponiendo al pueblo siga cualquier cosa, síganse a sí mismos, creen conciencia y empodérense y manifiéstense en contra vía constitucional, vía la consulta popular. Entonces en eso tenemos nosotros los grupos que tenemos sensibilidad. La forma de cómo activar bien, exactamente, para que el pueblo empiece tirándole hojitas y vainas. ¿Cuál es el proyecto que nosotros tenemos que es parte de nuestra independencia? Correctamente. Para eso yo estaba proponiendo que ustedes nombren una comisión de compañeros para que formen parte ya de lo que sería una nueva coalición de fuerzas sociales orientada con compromisos pero de gente revolucionaria que estemos dispuestos a lo que sea porque vamos a recibir presión. Sí. De todo tipo y tenemos que estar conscientes de eso. Donde hay lucha y sacrificio. Claro.